En Zombie Reddit, la historia de hoy es... Me echó de casa siendo menor, años después vino a rogarme dinero y terminó atacándome frente a testigos. Para entender mejor la situación, mi madre me tuvo cuando tenía 20 años. Mi padre biológico nunca estuvo presente en mi vida, ya que él y mi madre solo estuvieron juntos por unos meses. Cuando ella quedó embarazada, le dio la opción de irse y él la tomó. La separación fue difícil, así que mi madre decidió no pedirle pensión alimenticia, y él tampoco quería darla. Por suerte, mis abuelos siempre apoyaron a mi madre, lo que le permitió terminar sus estudios y encontrar trabajo. Durante mi niñez, mi madre salió con varios hombres. Cuando yo tenía unos 8 años, empezó a salir con Harry, un compañero de trabajo. Después de casi 3 años de relación, se casaron. Mi relación con Harry era cordial, no éramos especialmente cercanos, pero nos llevábamos bien y podíamos convivir sin problemas. 4 años después de la boda, mi madre quedó embarazada y todos, incluyéndome, estábamos muy contentos. Mirando hacia atrás, debí haber visto las señales de lo que vendría, pero estaba convencida de que mi madre siempre estaría a mi lado. Después de todo, ella había superado muchas dificultades para criarme, así que pensé que no dejaría que todo ese esfuerzo fuera en vano abandonándome. Aunque notaba que nos estábamos distanciando desde su matrimonio con Harry, creí que era algo temporal y las cosas mejorarían. Me esforcé por apoyarla durante su embarazo, pero ella se ponía muy irritable cuando estaba cerca, así que decidí mantener mi distancia para no molestarla. Al parecer, ni siquiera eso fue suficiente, porque 6 meses después del nacimiento de los gemelos, mi madre y Harry me pidieron hablar seriamente. Me explicaron que con 2 bebés que cuidar, ya no podían tenerme en casa. Yo acababa de cumplir 16 años, así que legalmente no podían echarme sin meterse en problemas. Por eso intentaron convencerme sutilmente, diciendo que les resultaba difícil mantener a una familia tan grande con sus ingresos. Honestamente, me parecía poco creíble que 2 desarrolladores web no pudieran mantener a 2 adultos, una adolescente y 2 bebés, especialmente cuando hasta entonces habíamos vivido cómodamente. Era obvio que estaban mintiendo y solo querían que me fuera, pero aún así intenté buscar soluciones. Les propuse conseguir un trabajo para ayudar con los gastos, pero mi madre me respondió que querían guardar el dinero y los recursos para los niños que realmente lo merecían más en ese momento. No dijo que los gemelos lo necesitaban más, sino que lo merecían más que yo. Esas palabras me ayudaron a darme cuenta de que necesitaba irme, porque claramente no me querían allí. Ni siquiera me sugirieron a dónde podría ir después de marcharme. Solo me empujaron en esa dirección porque querían que me fuera, y sabían que tenía suficiente dignidad para entender que no me querían allí. Su plan funcionó. Técnicamente no me echaron directamente, ya que no me forzaron, pero me acorralaron hasta que sentí que no tenía otra opción. Después de irme ese día, fui directamente a casa de mis abuelos. Ellos estaban muy molestos por lo que había hecho mi madre, pero mantuvieron el contacto con ella para no perder la relación con los gemelos. Como mis abuelos ya eran mayores, obviamente no podía depender de ellos económicamente, así que tuve que conseguir un trabajo a tiempo parcial a los 16 años. De vez en cuando veía a mi madre y a Harry cuando visitaban a mis abuelos con los niños, pero casi nunca preguntaban por mí, y cuando me veían, eran muy formales conmigo. Era evidente que no me extrañaban, y de hecho parecían mucho más felices sin mí en casa. Incluso mi madre estaba menos irritable que antes, lo cual me dolió profundamente, pero no podía hacer nada al respecto. Viví con mis abuelos hasta empezar la universidad. Mi madre siguió sin involucrarse en mi vida, así que tuve que pedirle ayuda a unos amigos para mudarme a mi dormitorio, ya que mis abuelos no tenían la edad ni la condición física para ayudarme. Necesité pedir un préstamo estudiantil, y para eso tuve que pedirle a un familiar que fuera mi aval, porque mi madre y Harry se negaron con la misma excusa de siempre. Querían guardar sus recursos y dinero para el futuro de sus hijos. Como habían tenido a los gemelos siendo ya mayores, tuve suerte de que mi tío se ofreciera a ser mi aval, con la única condición de que le prometiera que nunca tendría que pagar nada. Por eso trabajé durante toda la universidad mientras estudiaba, para asegurarme de no fallar en ningún pago después de graduarme y tener una buena base económica al empezar mi carrera. Prácticamente no tenía contacto con mi madre, y en mi graduación solo asistieron mis abuelos. Mi madre ni siquiera me felicitó. Después de graduarme, empecé a trabajar y a vivir por mi cuenta para no ser una carga para mis abuelos. Los primeros años fueron muy difíciles porque no ganaba mucho, pero tenía que pagar el alquiler, la comida, los servicios básicos, empezar a pagar mi deuda y ahorrar para el futuro. Eso sí que eran ingresos limitados de verdad, pero afortunadamente ya no es así. Me fui abriendo camino en la empresa, y aunque no fue fácil y me tomó tiempo, ahora estoy en una buena posición. No los aburriré con los detalles, pero estoy orgullosa de lo lejos que he llegado,
especialmente considerando que apenas tuve ayuda. Tengo un buen nivel de vida y, sorprendentemente, aunque no hemos tenido contacto en años, mi madre se enteró. Ahora tengo casi 33 años y ocupo un puesto directivo en la misma empresa donde empecé. Hace unos 4 meses recibí un importante ascenso, pero lo mantuve en privado y se lo conté a muy pocas personas. Una de esas personas fue mi tío, porque quería agradecerle por haber sido mi aval cuando necesitaba ayuda para pagar la universidad. Por lo que sé, hace poco se encontró con mi madre y Harry en una reunión familiar, y les sugirió que me contactaran para felicitarme después de tantos años, ya que finalmente me estaba yendo bien en la vida. Sé que tenía buenas intenciones, pero salió mal porque definitivamente no me contactaron para felicitarme. Mi madre se enteró y hace poco se presentó en mi casa con Harry, exigiendo hablar conmigo. Como mencioné antes, después de empezar la universidad no tuve contacto con ella. Y cuando me gradué, decidí que no tenía sentido esperar que algún día mi madre recapacitara e intentara arreglar las cosas, así que la bloqueé en todas partes y la saqué completamente de mi vida. Ella pareció llevarlo bien, ni siquiera creo que lo notara. Apenas mantenía contacto con mi familia excepto mis abuelos, que sabían que no me gustaba hablar de mi madre y evitaban mencionarla. En cuanto a mi tío, tampoco hablábamos mucho, así que no sabía que en los últimos años mi madre y Harry han estado pasando por problemas económicos. Me enteré cuando aparecieron en mi casa, y empezaron a contarme lo difícil que había sido todo para ellos. Los dejé entrar porque pensé que venían a hacer las paces conmigo, pero fue una ilusión mía. En lugar de felicitarme por mis logros, empezaron diciendo que se habían enterado por mi tío de mi gran ascenso, que era una de las personas más jóvenes en ese puesto en la empresa, y estaban sorprendidos de que no les hubiera contado. Me pareció gracioso que esperaran que les contara algo. Después de años sin contacto, no esperaba compartir con ellos las buenas noticias de mi vida. Incluso me dijeron que estaban decepcionados porque los había excluido de mi vida solo porque habían decidido priorizar a sus bebés. Como los niños necesitaban más su tiempo, dinero y recursos que yo como adolescente, esperaban que fuera madura y entendiera por qué habían cambiado sus prioridades. Pero en vez de eso, me había alejado después de mudarme con mis abuelos en lugar de apoyar sus decisiones. No entiendo por qué esperarían que apoyara su decisión de echarme de casa, pero así empezaron nuestro encuentro después de tantos años, intentando manipularme para hacerme sentir culpable por molestarme cuando me echaron para quedarse solos con sus bebés. Ni siquiera me dejaron explicar mi punto de vista y pasaron rápidamente a contarme lo difíciles que habían sido los últimos años para ellos. Me explicaron que habían iniciado un negocio propio que fracasó, y ahora intentaban recuperarse de las pérdidas. Como los gemelos están en edad de empezar la universidad, necesitan dinero urgentemente para cubrir los gastos de los dos. Fue entonces cuando entendí exactamente por qué habían venido a verme: necesitaban dinero. No perdieron tiempo en decirlo, e incluso intentaron suavizarlo diciendo que al principio se habían sentido ofendidos cuando supieron que me iba bien, y no me había puesto en contacto con ellos, pero que podría compensarlo pagando la educación de mis hermanos. No podía creer que tuvieran la cara de hacer que sonara como si me estuvieran haciendo un favor al dejarme compensar pagando la universidad de 2 niños que ni siquiera conozco porque los dejé en mi pasado. Les dije inmediatamente que no iba a hacer nada de eso, y que era ofensivo que pensaran que podían manipularme así. Perdí la paciencia y les recordé que por su culpa tuve que pagar mi propia universidad y trabajar durante todos esos años, porque se negaron a ayudarme económicamente solo porque querían ahorrar para el futuro de sus hijos, que según ellos lo merecían más que yo. Nunca cuestioné eso ni los molesté después de que dejaran claro que querían priorizar a los gemelos. Pero ahora que ya habían elegido a quién priorizar, me habían echado y cortado el contacto durante tantos años, no tenían derecho a esperar nada de mí, mucho menos ayuda económica, ni siquiera tenían derecho a esperar que les hablara. Les dije que ya que habían querido ahorrar su dinero y recursos para los niños que realmente lo merecían, ahora podían usar ese mismo dinero que ahorraron al echarme para pagar sus gastos universitarios en lugar de intentar manipularme emocionalmente. Les pedí que se fueran porque había terminado con esta conversación, y no tenía nada más que decirles. Había sido ingenua al dejarlos entrar a mi casa, creyendo que tal vez por fin habían recapacitado y venían a disculparse por cómo me habían tratado durante tanto tiempo. Cuando empecé a enfrentarlos y a decirles que se fueran, ellos también se ofendieron y me dijeron que yo no era completamente inocente en esta situación. Su argumento fue que cuando vivíamos juntos, yo siempre había sido muy entusiasta y me involucraba demasiado en sus vidas, siendo bastante molesta. Ni siquiera entiendo cómo eso es un problema real. Era una adolescente intentando mantener la conexión con mi familia cuando se alejaban de mí. Luego empezaron a decir que al rechazar su petición ahora,
no era mejor que ellos porque estaba olvidando todos los años en que mi madre me había apoyado y criado sola. Esta era mi oportunidad de compensarla y ayudarla, pero según ellos, yo estaba siendo ingrata y faltando al respeto a todo lo que habían hecho por mí. Me pareció ridículo que sacaran ese tema ya que en ese entonces yo era una niña. No había forma de que pudiera haber elegido no depender de ellos, incluso si hubiera querido ser menos una carga. Igual habría tenido que depender de ellos económicamente, y no es como si me estuvieran haciendo un favor. Tan pronto como pensaron que podía arreglármelas sola, me empujaron a irme y prácticamente me echaron. Después ni siquiera reconocieron mi existencia durante casi 18 años. Incluso después de todo eso, no podía creer que tuvieran la cara de exigir mi ayuda por lo que habían hecho por mí en el pasado. La discusión se volvió muy desagradable y personal, y tuve que amenazar con llamar a la policía si no se iban inmediatamente de mi propiedad. Finalmente se fueron. Pero mi madre siguió diciendo que había hecho muchos sacrificios cuando era joven solo por ser una buena madre para mí, y que solo una vez en su vida había esperado que yo entendiera su situación y le permitiera priorizar a otras personas en lugar de solo a mí. Ella creía que yo debería haber sido más comprensiva en lugar de excluirla durante tantos años y ahora, según ella, yo era quien la estaba haciendo quedar como la mala. Esto me ha estado dando vueltas en la cabeza desde entonces. No sé si realmente soy yo quien está mal y esperé demasiado de mi madre, o si solo me está manipulando. Creo que tengo razón, pero para estar completamente segura, he decidido publicar en Reddit para pedir opiniones objetivas. ¿Soy la mala por negarme a pagar la universidad de mis medio hermanos porque mi madre distanciada y mi padrastro tienen problemas económicos? Edición. He hablado con mi tío y le he dicho que lo que hizo no estuvo bien. Aunque sus intenciones fueran buenas, el resultado de sus acciones no lo fue. Si no le hubiera contado a mi madre sobre mi vida, ni hubiera dado mi información de contacto y dirección sin mi permiso, no estaría en esta situación. Él se disculpó mucho conmigo y me dijo que no pensó que mi madre haría algo así porque ni él sabía que tenían problemas económicos. Si lo hubiera sabido, no les habría contado nada sobre mi vida. También reconoció que no debió hablar con mi madre sobre estos temas. Y si hubiéramos querido arreglar las cosas por nuestra cuenta, lo habríamos hecho sin su intervención. No voy a cortar la relación con él porque no tuvo malas intenciones. Si ese hubiera sido el caso, estaría mucho más molesta con él, pero honestamente, solo cometió un error. Además, gracias a él pude ir a la universidad porque nadie más quiso ayudarme siendo el aval de mi préstamo. Si lo piensas, si no hubiera sido por él, tal vez no estaría donde estoy ahora, y no quiero ser ingrata con él, pero tampoco soy un felpudo. Me aseguré de decirle que lo que hizo no estuvo bien. Creo que encontré el punto medio justo. Las cosas entre nosotros están bien. No voy a guardarle rencor por esto porque creo que de alguna manera necesitaba que esto pasara. También he hablado con mis abuelos sobre la situación actual con mi madre, y ellos piensan que tengo razón y me han dicho que intentarán hacer que ella y Harry me dejen en paz. Siempre han mantenido contacto con mi madre porque no querían perder la relación con sus otros nietos, lo cual es comprensible. Aunque entienden por lo que está pasando su familia, no creen que sea correcto o justificado lo que me están haciendo pasar. Esa es su opinión al respecto, y creo que es bastante justa. Actualización 1. Han pasado casi 9 días desde mi última conversación con mi madre, y desde entonces me ha estado enviando correos electrónicos cada 2 días recordándome todo lo que había hecho por mí desde que era bebé. Probablemente lo hace para hacerme sentir que estoy en deuda con ella. Realmente no entiendo el punto de todo esto porque ella estaba legalmente obligada a hacer todo lo que hizo por mí. No me estaba haciendo ningún favor al criarme sola. Y ni siquiera lo hizo durante todo el tiempo que se suponía que debía hacerlo. Lo hizo mientras le resultó conveniente. Tan pronto como empecé a ser un inconveniente, ella y su esposo decidieron echarme con la excusa de ahorrar dinero y recursos para su futuro y los gemelos. Bueno, ahora estamos en ese futuro, y los gemelos ya son grandes. Así que deberían arreglárselas por sí mismos en lugar de perder el tiempo intentando hacerme sentir culpable y manipularme. Había estado ignorando los correos, pero hace un par de días decidí responderle y le dije todo esto, todo lo que he contado en esta publicación. Como era de esperar, no lo tomó bien y volvió a llamarme ingrata. Le dije que podía llamarme como quisiera, eso no cambiaría los hechos. Y el hecho es que fue una madre terrible, y por eso no quiero tener nada que ver con ella nunca más. Bloqueé la dirección de correo desde la que me escribía, pero simplemente creó otra y siguió intentando molestarme. Así que hice lo mismo con esa también, y seguiré haciéndolo hasta que entienda que no voy a dedicarle mi tiempo cuando ella nunca hizo lo mismo por mí. La verdad estoy contenta de que estemos teniendo esta discusión ahora porque estoy segura de que todo terminará pronto, y tendré el cierre que necesito.
La única razón por la que los dejé entrar a mi casa y hablé con ellos ese día, fue porque todavía tenía la ilusión de que tal vez habían cambiado, que quizás venían a felicitarme y arreglar las cosas. Pero hablar con ellos me recordó que son personas incapaces de sentir remordimiento, culpa o vergüenza. Me ayudó a abrir los ojos y ver lo egoístas y manipuladores que son. Y ahora he perdido toda esperanza de reconciliarme con ellos. Actualización 2. Mi madre se presentó hoy en mi trabajo, y creo que es lo más loco que ha hecho hasta ahora. Por suerte, yo no estaba porque me había tomado el día libre por sentirme mal, así que se fue bastante rápido y fracasó en lo que sea que intentara hacer. Estoy muy contenta de no haber ido porque estoy segura de que si hubiera estado allí, habría hecho un escándalo o algo horrible para avergonzarme. Me enteré cuando la recepcionista me llamó para decirme que mi madre estaba allí exigiendo verme, y se negaba a irse aunque le habían dicho que no había ido a trabajar. Me asusté cuando la recepcionista mencionó que quería hablar conmigo por teléfono porque no sabía qué iba a hacer. Pero cuando me pusieron al teléfono con ella, le dije que estaba en casa y que si intentaba hacer algo extraño en mi trabajo, la demandaría tan fuerte que ni siquiera podría enviar a sus hijos fuera de su casa por la vergüenza y humillación, mucho menos a la universidad. Creo que eso realmente la asustó porque intenté sonar lo más intimidante posible y parece que funcionó. Me dijo que si aceptaba reunirme con ella en persona, se iría de mi trabajo. Le respondí que no estaba en posición de hacer exigencias porque sabía que no podía permitirse una demanda en este momento. Y si las cosas se ponían extremas, incluso mi empresa podría demandarla, y esa sería una situación muy diferente porque ellos no serían tan indulgentes como yo. Así que lo mejor para ella era irse sin hacer escándalo. Después de eso, le devolvió el teléfono a la recepcionista, y supongo que se fue porque no recibí más llamadas ni avisos del trabajo. Fue por poco y no puedo permitir que algo así vuelva a pasar. He decidido consultar con un abogado para ver qué medidas preventivas puedo tomar. No sé si esto es suficiente para una orden de alejamiento porque no me ha amenazado, pero igual voy a hablar con el abogado para ver qué se puede hacer. Mientras tanto, solo espero que esta última interacción haya sido lo bastante mala para que decida dejarme en paz. Actualización 3. Bueno, parece que ya no tengo que preocuparme por si debería pedir una orden de alejamiento o no, porque ahora definitivamente tengo motivos para hacerlo. La semana pasada, cuando mi madre se presentó en mi trabajo, logré que me dejara en paz. Y después de lo que pasó esta semana, creo que todos deberían tener una orden de alejamiento contra ella. Hace un par de días, cuando volvía del trabajo, la vi parada frente a mi puerta, y le dije inmediatamente que no estaba de humor para discutir, y que si no se iba, llamaría a la policía. Tenía el teléfono en la mano y estaba por marcar cuando de repente vino corriendo hacia mí, y me tiró al suelo, haciendo que el teléfono saliera volando. Empezó a intentar golpearme mientras me maldecía, y me culpaba por todo lo malo que había pasado en su vida. Me tomó por sorpresa lo desquiciado de la situación, así que tardé un momento en defenderme. Pero cuando lo hice, fue fácil dominarla porque hago ejercicio y soy mucho más joven que ella. Por suerte, mis vecinos se dieron cuenta de que algo andaba mal y llamaron a la policía por los gritos, e incluso vinieron ellos mismos a ayudarme. Mantuvieron sometida a mi madre mientras esperábamos que llegara la policía. Cuando llegaron, decidí presentar cargos. Ahora está en muchos problemas y también he hablado con mi abogado para solicitar una orden de alejamiento. Por lo que sé, Harry se fue con los niños a casa de sus padres y no sé si volverá pronto. Mis abuelos me dijeron que después de sacarla bajo fianza, ella fue acusada de un delito menor ya que no resultó gravemente herida. Él la confrontó sobre lo que había hecho y le dijo que no podía comportarse así, pero ella empezó a pelear con él también. Creo que simplemente se quebró porque obviamente está pasando por un momento difícil, y no puede aceptar que me esté yendo bien en la vida. Honestamente, ella es responsable de todo lo que está pasando ahora y me niego a sentirme mal por ella. Pronto tendré la orden de alejamiento y de todos modos había estado pensando en mudarme a una casa más grande ya que ahora gano más. Así que nunca habrá un mejor momento y creo que empezaré a buscar opciones. Realmente espero que mi madre lidie con lo que sea que le esté pasando e intente ser una persona normal porque es vergonzoso estar relacionada con alguien así. Incluso mis abuelos me han dicho que ya no quieren relacionarse con ella porque también ha sido muy grosera con ellos. Así que solo tiene que culparse a sí misma porque todos se estén alejando de ella. De todos modos, eso ya no es mi problema.